Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Lisbeth Morales Calzada y voy a hablar acerca de la respuesta educativa a la población escolar de la educación básica con capacidades y aptitudes sobresalientes. El MASE enfatiza en la USAER el despliegue de apoyo a través de la implementación de estrategias, en particular aquellas que se derivan de la pedagogía de la diversidad y que se concretan en las estrategias diversificadas para el aprendizaje y la participación. Para los docentes y directivos es una inquietud latente contar con los elementos y las herramientas primordiales para brindarles una respuesta de calidad. La respuesta educativa de la estrategia de atención para el alumnado con capacidades y aptitudes sobresalientes se escribe en la coordenada teórica de la educación inclusiva, cuyos principios sustantivos hacen la referencia a que la educación inclusiva valora positivamente la diversidad existente en las aulas y enriquece a todo el alumnado. La escuela, por su dimensión social, debe ser reflejo de una sociedad plural. La escuela busca formar y potenciar la capacidad de los alumnos y alumnas para atender y aprender, valorar más el cómo que los datos y los contenidos. El fin último de la educación inclusiva es evitar el fracaso escolar generando por diferenciación y segregación del alumno. Dicha estrategia consiste en el diseño y puesta en práctica una serie de acciones que serían proyectos colectivos, situaciones didácticas, actividades extraescolares y extracurriculares que se realizan en los diferentes ámbitos y contextos del quehacer educativo, ya sea escolar, áulico y sociofamiliar, con el propósito de favorecer el desarrollo de las competencias de los alumnos y las alumnas. Para la estrategia de atención para los alumnos y alumnas con capacidades y aptitudes sobresalientes, el enriquecimiento en el marco de lo curricular implica que los alumnos y las alumnas trabajar en determinados contenidos del currículo en el nivel de mayor profundidad, ampliar la estructura de los temas y contenidos al explorar la lógica interna, abordar un nivel mayor de abstracción y complejidad y favorecer una serie de actividades y tareas que implican retos que involucran la posibilidad de investigar y producir y profundizar. Bueno, como docente, frente al grupo que soy, tengo muy pocos años de servicio. Voy a hacer 5 apenas. Soy maestra de preescolar y no me he topado con niños con capacidades y aptitudes sobresalientes, ni con niños con discapacidad. Entonces, creo que en ese sentido estoy un poco en blanco al no saber cómo tratar o cómo sobrellevar ese tema. Pero creo que en estas clases de la maestría me han ayudado a aprender a cómo, cuando me llegue a tocar esos casos, a cómo puedo actuar. Creo que es muy importante siempre tener el apoyo tanto del, pues tu mando más alto, en mi caso soy maestra unitaria, entonces sería de mi supervisor, pero en su momento cuando llegue yo a estar en un jardín de organización completa, siempre debo de tener en cuenta al colectivo docente que está, que son los demás maestros, y mi directivo. Entonces, aquí nos habla del proceso creativo, que es el ámbito educativo. El potencial creativo es susceptible del desarrollo a través de una respuesta educativa que se plantea a partir de los apoyos que se brinden a cada estudiante para que trabaje hacia el desarrollo de este potencial. Estas habilidades de pensamiento dan a los alumnos y a las alumnas la posibilidad de relacionarse con la diversidad cultural, desarrollo de una mayor capacidad para lograr propósitos que se pretendan adquirir la madurez para ser capaces de realizar propuestas. La potencialidad creativa conduce a la transformación, pero no toda transformación es creativa. Para hacerlo significa que cumplen con los criterios tales como la generación, flexibilidad, expansión y autonomía. Las tareas escolares y acciones y actuaciones en la escuela. Desde el paradigma ecológico del aprendizaje, las tareas escolares corresponden a una demanda de aprendizaje. Estas son las que se definen en la vida y el clima en el aula. No deben ser consideradas como algo que está obligado a cumplir en un tiempo predeterminado, ni deberán estar organizadas de manera rígida.
Estos planteamientos toman sentido toda vez que una de las razones de ser de la escuela se focaliza en el compromiso que asume ante su comunidad para dar respuesta a las necesidades educativas de las niños, niños y los jóvenes. La organización escolar y el aula para el reenriquecimiento. A mí, cuando estudiaba en la normal de educadoras, me enseñaron un triángulo, que es el triángulo de la educación, que debe de ser directivos, docentes y padres de familia. Este triángulo siempre debe de estar y siempre debe de ser de manera que los tres se comuniquen. El directivo lo informa a sus docentes y el docente a los padres de familia cuando hay una situación. Los padres de familia al docente y el docente a su directivo. No puede estar el uno sin el otro, no puede ser, porque se supone que somos un colectivo docente en el que debemos de asumir y de saber enseñar que todos tenemos las mismas oportunidades y las mismas opiniones. No podemos trabajar solitos porque pues todos tenemos aportes diferentes, todos nos podemos apoyar. Dice, la planeación escolar es una herramienta de trabajo que considera aspectos normativos, técnicos y organizativos. Representa el esfuerzo colaborativo del colectivo docente por identificar desde la autoevaluación inicial la realidad de cada uno de los contextos. Creo que aquí es un punto muy importante que nos habla. La verdad es que como docentes tenemos que tener una planeación bien estructurada, ya que sin ella no podemos llegar a enseñar así de que, yo nada más voy a ver los colores y que pinten y ya. No, debemos de tener una planeación sustentada en donde los niños tengan buenos aprendizajes para que así los puedan llevar a cabo en la vida cotidiana. El enriquecimiento curricular en el contexto áulico parte del principio de que el aula es el espacio donde puede pretender aprender juntos alumnos y alumnas diferentes. El trabajo de los docentes en los consejos técnicos escolares para la construcción y el seguimiento de la planeación escolar deberá ser aportada por propuestas para enriquecer los espacios de interacción entre las que destacan organizar grupos, aprovechar los espacios, crear ambientes de aprendizaje favorables, utilizar las tecnologías, crear estrategias. Creo que esto sí es muy importante. En el último consejo técnico que tuvimos como docentes, pues ese fue el punto de partida de este último consejo técnico. Con todo esto de la pandemia, creo que dejamos un lado la estrategia que teníamos antes de la pandemia. Entonces creo que ahorita, ya que estamos regresando a la nueva normalidad, porque es una nueva normalidad que estamos regresando, debemos tomar en cuenta todo lo que incluye con esto nuevo. Renovar los nuevos ambientes de aprendizaje para tener mejores aprendizajes esperados tanto dentro como fuera del aula. Como lo dije anteriormente, sin el diagnóstico y la autoevaluación y las entrevistas con padres de familia, no podemos nosotros avanzar. Es un punto de partida para nosotros para conocer cómo los niños se comportan tanto dentro como fuera del aula. También hablaremos de la guía para la elaboración de la propuesta curricular de ajustes razonables. En los procesos de atención a los alumnos que se enfrentan a las barreras para el aprendizaje y la participación, la evaluación psicopedagógica es fundamental para la planeación de la respuesta educativa. Esta evaluación puede realizarse a través de distintas técnicas, entre las que podemos destacar la observación del alumno en los distintos contextos, la revisión de los trabajos, la entrevista del alumno, como lo decía antes, es nuestro punto de partida, tanto el diagnóstico al iniciar el ciclo escolar, el diagnóstico a medio ciclo escolar y las entrevistas con padres de familia, que nos van a ayudar a conocer el contexto fuera del jardín y cómo se relacionan los niños con otros niños fuera del jardín y cómo se relacionan dentro del jardín de niños. La evaluación psicopedagógica se realiza de manera contextual e interdisciplinaria. Los aspectos principales que se deben considerar son el contexto del aula y de la escuela, el contexto social y familiar, estilos de aprendizaje del alumno, sus intereses, motivación para aprender y su nivel de competencia curricular. De ser necesario, deber evaluarse áreas específicas como la motriz, la intelectual, área de comunicación y la emocional.
Los criterios de priorización para disminuir o eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación de necesidades específicas de apoyo educativo nos dice que al diseñar los ajustes curriculares razonables individuales deben establecer las prioridades considerando los aspectos que el alumno realmente necesita para alcanzar los propósitos educativos, que son tres, bueno, aquí marca tres, que son el cognitivo, el emotivo y el comportamental. El cognitivo nos dice que lo que se sabe en relación con la persona a la que dirijo mi actitud o a la que ellos dirigen su actitud. El emotivo, lo que siente en relación con la persona a la que dirige su actitud. Y el comportamental, lo que la persona hace para manifestar su tendencia hacia la situación, motivo de su actitud. Los criterios para las barreras curriculares son los siguientes. Son muchos, no voy a hablar de todos. Los voy a mencionar a grandes rasgos y voy a explicar el que más llamó mi atención. El primero es el criterio de compensación, es el criterio de autonomía funcional, de la funcionalidad, el criterio de probabilidad de adquisición, criterio de sociabilidad, que se refiere al conjunto de aprendizajes que proporcionan las habilidades sociales y de intercambio de grupo. Criterio de significación, los criterios de variabilidad, el criterio de preferencia social, los criterios de educación a la edad cronológica. Ese es el que más llamó mi atención, que implica valorar los intereses del alumno, independientemente de sus necesidades educativas especiales, para evitar desfases que lo lleven a la infantilización de su nivel de aprendizaje. Ese es el que más ha llamado mi atención, que todos los aprendizajes deben de ir acorde a la edad que el niño tenga. Yo sé que el niño no tiene límites para aprender, que el niño es como un tablero en blanco y que nosotros como docentes vamos poniendo el límite del niño. Pero también no podemos pasarnos no podemos enseñarles algo que no está acorde a su edad. Ese es mi punto de vista. El criterio de transferencia y el criterio de la ampliación de los ámbitos. Por último, la modalidad de apoyo y la colaboración con la familia en la escuela creo que es lo más importante. Como lo dije antes, el triángulo que a mí me enseñaron de la educación, que es directivos, docentes y padres de familia. ¿Vale? En este se tienen que registrar las acciones o estrategias a realizar con la familia a fin de favorecer el proceso educativo del alumno que enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación y necesidades específicas de apoyo. Creo que siempre se debe de colaborar con la familia. Creo que los padres de familia son un punto muy importante tanto para el maestro como para la educación del alumno. Hasta aquí este es mi aporte, maestra. Espero y me haya entendido. Muchísimas gracias.